Rezo sinceramente por el espíritu de esta gran conferencia durante los pocos momentos que estaré aquí. Hace algún tiempo apareció en el Wall Street Journal un artículo que invita a la reflexión, escrito por un eminente teólogo de la Universidad de Columbia bajo el título Un antídoto para la falta de propósito, que ustedes reconocen como una condición prevalente en el mundo de hoy. Cito de este artículo: lo que la gente busca en la religión es una hambre metafísica última, y cuando esa hambre no se satisface, la religión declina. En el momento en que los clérigos se vuelven más mundanos, el mundo se va al infierno más rápido. La religión representa la acumulación de la percepción del hombre durante miles de años sobre cuestiones como la naturaleza del hombre, el significado de la vida, el lugar del individuo en el universo. Esas son precisamente las preguntas en la raíz de la inquietud del hombre. Continuando con la cita, el hombre busca algo que ponga fin a su estado de confusión y vacío. En el lenguaje más reciente, un antídoto para la falta de rumbo. No sabemos si las verdades de la tradición religiosa pueden interpretarse para satisfacer esta necesidad. Pero estamos seguros de que aquí, no en el activismo político, está el camino de la religión hacia la relevancia. Fin de la cita. Como respuesta a aquellos que pueden estar vagando sin rumbo en busca de algo que satisfaga su necesidad y ponga fin a su estado de confusión y vacío, me gustaría presentar algunas ideas relatando una visión notable que tuvo un antiguo profeta llamado Ley. 600 años antes de Cristo. Para los miembros fieles de la Iglesia, este será un incidente frecuentemente relatado en el Libro de Mormón. Para aquellos que no comparten nuestra fe, esto puede, si lo consideran seriamente, ser muy significativo a la luz de las muchas tendencias en nuestra sociedad moderna. En este sueño, o mejor llamado visión, el profeta Ley fue guiado por un mensajero celestial a través de un desierto oscuro y triste hasta un árbol cargado de deliciosos frutos que resultaron ser muy satisfactorios para su alma. Vio un río de agua cercano, a lo largo del cual había un camino estrecho y recto que conducía al árbol cargado de delicioso fruto. Entre la orilla del río y el camino había una barra de hierro, presumiblemente para proteger a los viajeros de caer del estrecho camino al río. Al mirar, vio grandes grupos de personas avanzando para acceder al campo espacioso donde se encontraba el árbol con fruto. Mientras avanzaban por el camino, se levantó una gran niebla de oscuridad, tan densa que muchos de los que comenzaron se perdieron y se desviaron, ahogándose en el agua turbia o desapareciendo de la vista al adentrarse en caminos extraños. Sin embargo, hubo otros, igualmente en peligro de perderse debido a la cegadora niebla, que se aferraron a la barra de hierro y, al hacerlo, mantuvieron su rumbo para que ellos también pudieran disfrutar de las delicias que los habían llamado a venir a pesar del peligroso viaje. Al otro lado del río, había multitudes de personas señalando con desprecio a aquellos que hicieron este viaje con éxito. Al igual que con muchos otros profetas antiguos en la historia bíblica, los sueños o visiones de esta naturaleza eran medios efectivos por los cuales el Señor se comunicaba con su pueblo a través de líderes profetas. Así es, este sueño tenía un gran significado, como el Señor le reveló al profeta Ley. El árbol cargado de frutos era una representación del amor de Dios, que derrama entre todos los hijos de los hombres. El propio Maestro, más tarde en su ministerio terrenal, explicó a Nicodemo cómo se manifestó ese gran amor. Dijo él: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego el Maestro añadió: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La barra de hierro, como se vio en la visión interpretada, era la palabra de Dios, o el Evangelio de Jesucristo que conducía al árbol de la vida, que el Maestro explicó a la mujer en el pozo en Samaria, era como un pozo de agua viva, que brota para vida eterna. Aquellos que se veían en la visión, que estaban al otro lado del río, señalando con dedos de burla, representaban a las multitudes de la tierra, que se reúnen para luchar contra los apóstoles del Cordero de Dios. Los burladores, según reveló el Señor,
representaban la llamada sabiduría del mundo, y el edificio en el que estaban reunidos era el orgullo del mundo. Si hay algo que se necesita más en este tiempo de tumulto y frustración, cuando hombres, mujeres, jóvenes y adultos jóvenes buscan desesperadamente respuestas a los problemas que afligen a la humanidad, es una vara de hierro como guía segura a lo largo del camino recto hacia la vida eterna. En medio de los caminos extraños y tortuosos que llevarían a la destrucción y a la ruina de todo lo que es virtuoso, hermoso o de buen informe, estas condiciones, tal como se encontrarían en la tierra cuando estas escrituras, ahora llamadas el Libro de Mormón, fueran traídas a la luz, fueron previstas por los profetas. Al leer algunas de estas predicciones, quiero que piensen en las condiciones que nos rodean hoy en día, dijo él, y sé que camináis en el orgullo de vuestros corazones. Y no hay nadie salvo unos pocos que no se enaltezcan en el orgullo de sus corazones con envidias, contiendas, malicia, persecuciones y toda clase de iniquidades. Por el orgullo de vuestros corazones, he aquí, amáis el dinero, y vuestras posesiones y vuestras ropas finas, y el adorno de vuestras iglesias más de lo que amáis a los pobres y necesitados, a los enfermos y afligidos. El apóstol Pablo también habló de un tiempo de peligro, cuando los hombres serían amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, feroces, despreciadores de lo que es bueno, traidores, obstinados, altivos, amadores de los placeres más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su poder. Hay muchos que profesan ser religiosos y se autodenominan cristianos según uno de ellos, aceptando las Escrituras solo como fuentes de inspiración y verdad moral. Y luego preguntan con arrogancia, ¿nos dan las revelaciones de Dios una barandilla hacia el reino de Dios? Como el mensajero del Señor le dijo a Ley, o simplemente una brújula. Desafortunadamente, algunos entre nosotros que afirman ser miembros de la Iglesia, pero son algo así como los burladores en la visión de Ley. Permanecen distantes y parecen inclinados a ridiculizar a los fieles que eligen aceptar a las autoridades de la Iglesia como testigos especiales de Dios del Evangelio y sus agentes en la dirección de los asuntos de la Iglesia. Hay quienes en la Iglesia se describen a sí mismos como liberales, quienes, como dijo uno de nuestros expresidentes, leen a la luz de su propia vanidad. Una vez le pregunté a uno de nuestros líderes educativos de la Iglesia cómo definiría a un liberal en la Iglesia. Él respondió en una frase: un liberal en la Iglesia es simplemente alguien que no tiene un testimonio. El Dr. Jonah Whitsoe, exmiembro del Quórum de los 12 y un eminente educador, hizo una declaración relativa a la palabra liberal en el contexto de aquellos en la Iglesia. Esto es lo que dijo: el autodenominado liberal en la Iglesia es alguien que ha roto con los principios fundamentales o la filosofía guía a la que pertenece. Afirma ser miembro de una organización, pero no cree en sus conceptos básicos y se propone reformarla cambiando sus fundamentos. Es una locura hablar de una religión liberal si esa religión afirma y se basa en una verdad inmutable. Y luego el Dr. Whitsoe concluye su declaración con esto: es bueno tener cuidado con las personas que van proclamando que ellos o sus iglesias son liberales. Las probabilidades son que la estructura de su fe está construida sobre arena y no resistirá las tormentas de la verdad. Fin de su cita. Aquí nuevamente, usando la figura retórica de la visión de Ley, están aquellos que son cegados por las nieblas de la oscuridad y que aún no tienen un firme agarre en la barra de hierro. ¿No sería maravilloso si cuando hay preguntas sin respuesta, porque el Señor no ha considerado oportuno revelar las respuestas aún, todos pudieran decir, como se dice que Abraham Lincoln dijo: acepto todo lo que leo en la Biblia que puedo entender, y luego acepto el resto con fe? Qué reconfortante sería para aquellos que están inquietos en el mundo intelectual, si cuando surgen preguntas sobre cómo se formó la tierra y cómo llegó a existir el hombre,
Si pudieran responder como lo hizo un eminente científico y devoto miembro de la Iglesia. Una hermana había preguntado, ¿por qué el Señor no nos dice claramente sobre estas cosas? El científico respondió, es probable que no entenderíamos si lo hiciera. Podría ser como tratar de explicar la teoría de la energía atómica a un niño de 8 años. ¿No sería maravilloso si todos los bien educados en el aprendizaje secular pudieran aferrarse a la vara de hierro o la palabra de Dios? Lo cual podría llevarlos, a través de la fe, a una comprensión en lugar de desviarse hacia extraños caminos de teorías hechas por el hombre y ser sumergidos en las turbias aguas de la incredulidad y la apostasía. Escuché a uno de nuestros propios científicos eminentes decir algo en el sentido de que creía que más profesores se han apartado de la Iglesia al intentar filosofar o intelectualizar la caída y la expiación de nuestro Salvador. Esto porque prefieren aceptar las filosofías de los hombres en lugar de lo que el Señor ha revelado. Hasta que ellos y nosotros seamos capaces de entender los misterios de la piedad, tal como se explican a los profetas del Señor y se revelan más plenamente en lugares sagrados. Evidentemente, había preguntas y controversias similares en la época del Maestro. En una respuesta concisa, él dio los ingredientes esenciales para la seguridad en medio del laberinto de incertidumbre. Para resolver una aparente controversia entre sus discípulos sobre quién sería el mayor en el reino de Dios, dijo, «Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios». Convertirse, según las Escrituras, significaba tener un cambio de corazón y de carácter moral de una persona, pasando del poder controlado del pecado a una vida justa. Significaba esperar pacientemente en el Señor hasta que sus oraciones pudieran ser respondidas, y que en su corazón, como testificó Cipriano, un defensor de la fe en el período apostólico, en mi corazón purificado de todo pecado entró una luz que venía de lo alto. Y entonces, de repente y de una manera maravillosa, vi cómo la certeza reemplazaba la duda. La conversión debe significar más que simplemente ser un miembro registrado de la Iglesia. Con un recibo de diezmo, una tarjeta de membresía, una recomendación para el templo, etc., significa superar las tendencias a criticar y esforzarse continuamente por mejorar las debilidades internas y no solo las apariencias externas. El Señor emitió una advertencia a aquellos que buscarían destruir la fe de un individuo o alejarlo de la palabra de Dios o hacer que pierda su agarre en la vara de hierro. Donde había seguridad por la fe en el Divino Redentor y sus propósitos con respecto a esta tierra y sus pueblos. El Maestro advirtió, «Pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase una piedra de molino al cuello y que se le hundiese en lo profundo del mar». El Maestro estaba enfatizando el hecho de que, en lugar de arruinar el alma de un verdadero creyente, sería mejor para él sufrir una muerte terrenal, en lugar de incurrir en la pena de poner en peligro su propio destino eterno. El apóstol Pablo también destacó el peligro de las falsas enseñanzas mediante el mal ejemplo. Dijo él, «Pero tened cuidado de que de alguna manera esta libertad vuestra no se convierta en un obstáculo para los que son débiles. Y por tu conocimiento perecerá el hermano débil por quien Cristo murió. Pero cuando pecáis así contra los hermanos y herís su débil conciencia, pecáis contra Cristo». Hablando a la generación instruida y altamente sofisticada de su tiempo, el profeta Jacob dijo algo que parece ser tan necesario y que debe repetirse hoy en día. Cuando son instruidos, piensan que son sabios y no escuchan los consejos de Dios, pues los dejan de lado, suponiendo que saben por sí mismos. Por lo tanto, su sabiduría es necedad y no les aprovecha. Pero ser instruido es bueno, si escuchan los consejos de Dios. Agradecemos fervientemente al Señor por la fidelidad y devoción de muchos dentro y fuera de la Iglesia en altos cargos, en negocios, en círculos gubernamentales, en la profesión legal, médicos, trabajadores sociales capacitados y enfermeras en los campos de las ciencias y las artes. Particularmente estamos agradecidos por aquellos que aceptan posiciones de liderazgo en la Iglesia, que sirven como maestros del hogar o líderes de clase en el sacerdocio o en las auxiliares,
que se ofrecen para el servicio voluntario, ayudando a cuidar a los desafortunados en todas las tierras, entre las minorías dentro y fuera de la iglesia. Al prestar especial atención a las necesidades de las viudas y los huérfanos, les digo a todos ellos, como Jesús le dijo a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a su casa. Estos son los que se aferran a la barra de hierro, que puede guiarnos a todos con seguridad al árbol de la vida. Recientemente leí una columna en el Washington Post de George Moore, quien se autodenominaba el ermitaño de Mount Vernon. Mount Vernon, por supuesto, era el hogar de George Washington, la casa ancestral. Dijo: he pasado los últimos 20 años de mi vida en Mount Vernon reduciendo mi ignorancia. Afirmaba que una persona nunca aprende nada hasta que se da cuenta de lo poco que sabe. En este artículo hace una observación muy reveladora sobre George Washington. Washington nunca fue a la escuela, por eso era un hombre educado. Nunca dejó de aprender. Lo que George Moore dijo de sí mismo, supongo que podría decirse de muchos de ustedes y de mí. He pasado más de 60 años de mi vida reduciendo mi ignorancia. Ahí radica, en mi convicción, el desafío para todos los que logran distinción en cualquier campo. Algunos dejan de aprender cuando se gradúan de una escuela. Algunos dejan de aprender sobre el Evangelio cuando han completado una misión para la iglesia. Algunos dejan de aprender cuando se convierten en ejecutivos o tienen una posición prominente dentro o fuera de la iglesia. Recuerden, como dijo George Moore sobre Washington, podemos convertirnos en personas educadas sin importar nuestra posición en la vida si nunca dejamos de aprender. El difunto presidente Dwight D. Eisenhower escribió esto: cualquier hombre que haga bien su trabajo, que tenga una confianza en sí mismo justificada, y no se deje perturbar indebidamente por las burlas de los cínicos y los holgazanes. Cualquier hombre que se mantenga fiel a motivos decentes, y sea considerado con los demás es, en esencia, un líder. Ya sea que alguna vez sea destacado por su prominencia o no, está destinado a lograr una gran satisfacción interior al producir un trabajo superior. Y eso, por cierto, es para lo que el buen Señor nos puso en esta tierra. Con la restauración del verdadero Evangelio de Jesucristo y el establecimiento de la Iglesia en la dispensación de la plenitud de los tiempos. Se nos dieron por revelación instrucciones cuya magnitud, como dijo el difunto presidente Brigham H. Roberts ha explicado, no se trataba solo de si el bautismo debía ser por inmersión o para el perdón de los pecados, sino que se apartó la basura de las edades acumuladas, se dejaron al descubierto las rocas y se volvieron a colocar los cimientos del reino de Dios. Puede parecer absurdo para muchos declarar que dentro de las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo se puede encontrar un baluarte para protegerse contra las trampas, las frustraciones y la maldad en el mundo. El plan de salvación formado en los cielos señala claramente el camino recto y angosto que conduce a la vida eterna, aunque hay muchos que se niegan a seguir ese camino. En una gran revelación, el Señor dio por mandamiento a los líderes de la Iglesia de aquellos primeros días que debían ser buscadores de la verdad en muchos campos. Primero, por supuesto, ordenó que se enseñaran unos a otros las doctrinas del reino, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios. Luego aconsejó sobre la amplia gama de conocimientos que deberíamos buscar. Su iglesia no debía ser un ministerio ignorante en varios campos del aprendizaje secular. Y luego el Señor dirigió su revelación a todos los demás que pueden no tener fe. Dijo, buscad conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Bueno, uno podría preguntarse, ¿cómo se obtiene conocimiento por la fe? Un profeta explica el proceso. Primero, uno debe despertar sus facultades y experimentar con las palabras del Señor y desear creer. Deja que este deseo trabaje en ti hasta que creas de tal manera que puedas dar lugar a una porción de la palabra del Señor. Luego, como una semilla plantada, debe ser cultivada y no resistir el Espíritu del Señor, que es lo que ilumina a cada persona nacida en el mundo. Entonces puedes comenzar a sentir dentro de ti que debe ser bueno porque ensancha tu alma e ilumina tu entendimiento. Y como el fruto del árbol en la visión de ley, se vuelve delicioso al gusto. Fue un novelista inglés quien fue citado diciendo, «El que busca a Dios ya lo ha encontrado».
Que nadie piense que aprender por fe contempla una manera fácil o perezosa de adquirir conocimiento y convertirlo en sabiduría. A partir de instrucciones celestiales, y sumadas a las experiencias de cualquiera que haya buscado diligentemente la guía celestial, uno puede entender fácilmente que aprender por fe requiere la entrega total del alma, a través de una vida digna, para sintonizarse con el Espíritu Santo del Señor. El llamado desde la propia búsqueda mental, y luego vincular nuestros propios esfuerzos para recibir el verdadero testimonio del Espíritu. La misión de esta iglesia es dar testimonio de las verdades del Evangelio y ahuyentar las falsas enseñanzas por todos lados que están causando la inquietud y la falta de propósito que amenazan a todos los que no han encontrado el camino recto, y aquello que podría ser un ancla para sus almas. Mi ferviente oración es que pueda sostener la verdadera luz de Cristo para todos en el mundo. Quisiera que todos pudieran saber con certeza, como yo, que a través del estudio, la oración y la fe, sé con seguridad, que, como el Maestro declaró a Marta, quien estaba lamentando la muerte de Lázaro, que el Señor y Maestro es en verdad la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Él no morirá jamás. Agradezco al Señor que puedo responder como lo hizo Marta y como lo hizo Pedro en tiempos antiguos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Esto lo testifico solemnemente en el sagrado nombre de nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Así sea. Amén.